nueva tertulia. Apunt es la televisión pública de la Comunidad Valenciana y ha creado El Debate. Es un debate semanal y tal. Entonces me dicen, oye, siempre usas el ejemplo de Telemadrid. Bueno, vamos a otro ejemplo. Es que el otro día dicen, oye, que con el nuevo gobierno este que acaba de estrenar ahora justo un nuevo presidente que se llama Pérez Llorca, han creado un programa de debate semanal en la televisión pública valenciana, Apunt. Y entonces, para demostrar que es neutral, han cogido a un presentador. ¿Quién cree usted que han cogido? ¿Estás siendo irónico con lo de neutral? Sí. ¿O lo dice de verdad? No. Porque si no fuera irónico diría Chimo Rovira, que me parece la neutralidad maravillosa. Es Toni Cantó. No, por favor. ¿Està el feminismo en crisis? A mig segle vista de les seues reivindicacions, el moviment feminista ja no parla amb una sola veu. I a més, patís un rebuig social que fa uns anys no tenia. Qui o què ha desfet la unió? La irrupció de la diversitat sexual i les anomenades identitats de gènere. Sí, es verdad que creo que el estreno lo vio el 0% de la audiencia, pero sí. Toni Cantó presentaron una tertulia, ya ha presentado 2 programas de la tertulia, los he visto los 2, a debate en la televisión pública valenciana. Que dices, no acabo de entender si es el mejor perfil. Recordemos que Toni Cantó, dejemos al margen que fue diputado de UPyD y de Ciudadanos. Lo último que hizo en política Toni Cantó es hacer campaña por el Partido Popular y decir que la izquierda era lo peor. Lo preocupante es que la Comunidad de Madrid puede seguir en manos de una de las mejores gestoras posibles, una mujer que debajo de los ataques de Sánchez, de Iglesias y de toda la grandísima maquinaria del Estado siguió haciendo la mejor gestión de este país, o en manos del sanchismo, que no ha parado de mentir y que sigue haciéndolo. Bueno, Toni Cantó estuvo en las listas del Partido Popular. Se cayó porque le impugnaron porque se estaba censado en donde no debía y tal. Y entonces le regalaron el cargo ese de la oficina del Español, que sirvió para vivir de dinero público durante un tiempo. No diría que me puede sorprender la virulencia con que sobre todo la izquierda y el nacionalismo ataca a todo lo que suene, no ya a Isabel Díaz Ayuso, que siempre lo hacen, o con toda humildad y a mucha distancia a alguien como yo, sino que tristemente la izquierda y el nacionalismo siempre ataca de forma virulenta a todo lo que sea español, a todo lo que huela al idioma español. Después ya la cerraron, no sé qué hizo el tiempo que existió, seguro que hizo una gran contribución al castellano. Después estuvo en el canal este 7NN, que tenía como accionistas a Marcos de Quinto y al portavoz de la Fundación Francisco Franco, y tampoco le fue bien. El invierno ha muerto. Ha llegado la primavera y con ella los primeros brotes primaverales de corrupción socialista. Se nota que se le ha pegado algo del honor de la Guardia Civil. Ha sido enterarse de la imputación y dimitir sin echarle la culpa al marido ni a lo grande que tiene el chalet. Marlaska ha alabado la renuncia y ha dicho que es profilaxis democrática. Mire, señor ministro, si de verdad quiere evitarle males a la Guardia Civil, no la exponga más a lo único que le da verdadera alergia, el socialismo. Y no he vuelto a saber de él. Y aparece otra vez cobrando dinero público, esta vez de la televisión pública valenciana. Nadie puede decir que no sabe montárselo bien este hombre, se lo digo de verdad, es una cosa, sabe siempre colocarse. Aunque bueno, esto, si esta está siendo la audiencia, no tiene pinta de que se vaya a mantener mucho en el tiempo. Vale. Bueno, el primer programa era sobre el feminismo. Y permíteme la expresión, con determinadas pasadas de frenada del feminismo. Y yo creo que lo que está en crisis es la narrativa de género. Lo que está en crisis es lo que se llama feminismo institucional. Sobre si había problemas entre dos feminismos. Pero claro, es que yo a ti te he escuchado decir que has sido víctima de una caza directamente por parte de uno de esos feminismos. Yo me he sentido víctima de 2 partidos políticos en particular. ¿Qué son cuáles? Uno, Podemos, fue claramente Podemos, y una parte del PSOE. Y entonces tenían 4 tertulianos y era un poco el clásico 3 contra 1. Porque los que estaban eran... Intereconomía de libro, ¿no? Cuando en aquellas épocas de Pablo Iglesias, ¿no? Que encantaba cuando metían ahí al... Entonces estaban la presidenta de OK Diario, que Pilar Los Santos, que es un medio, como sabe, que muy poco, digamos, sospechoso para los espectadores de izquierda que también pagan a Punt.
El feminismo es un movimiento que surge para dar libertad a las mujeres y ahora el nuevo feminismo lo que hace es precisamente lo contrario, que es impedir que las mujeres podamos ejercer en libertad lo que queramos hacer con nuestra vida sin que alguien nos juzgue. Antes nos juzgaban los hombres y ahora nos juzgan las neofeministas. Entonces estaba la presidenta de OK Diario, estaba, no me acuerdo quién era, María Claver, que fue la jefa de prensa de Margallo, estaba por ahí también, eran, digamos, las dos que había, digamos. María, ¿está el feminismo en crisis? Bueno, el feminismo como tal, en un concepto amplio, yo creo que no, pero sí es verdad que existe una fractura existencial en este momento en lo que ha sido el feminismo dominante o predominante. Por tanto, sí se puede hablar, yo creo, de una crisis, ¿no?, en el feminismo. Y luego estaba Elisa Beni, que como saben, digamos que es una que está iniciando el proceso de leguinización. Le aviso a Elisa Beni, Leguina empezó así, que ella evalúe, porque yo hay gente que digo, no llegará a tanto, y por ejemplo, me pasó con el Andete, digo, no llegará a tanto, ya siempre está, digo, ya va llegando. A cosas que creo que son otra cosa. Porque las feministas siempre hemos sido muy generosas, entonces además de la bandera de la igualdad de los derechos de la mujer, pues cogíamos otras banderas y arropábamos a otras personas que tenían otras reivindicaciones. Pero claro, en un momento dado también las banderas las coges porque quieres. Cuando de repente en la mano te dicen, para ser feminista tienes que llevar esta bandera y esta y la otra, pues oye, a lo mejor no, a lo mejor a las mujeres no nos interesa llevar tantas banderas. A lo mejor hay otros colectivos que tienen que llevar su bandera y no la tenemos que llevar nosotras. Es, digamos, un proceso, el de leguinización que está analizado. Y por último, estaba la que sí era, digamos, la que realmente sí estaba en la cuota, digamos, de izquierda, que era Elisabeth Duval. La que está. Hay que decir que no era Elisabeth Duval, era Antonio Maestre. Y Antonio Maestre puso un tuit que dejó un poco mal a Elisabeth Duval, que era decir, me lo han ofrecido a mí, pero yo no voy a una tertulia conducida por un político como Toni Cantó. Y la gente le dijo, oh, cuánta dignidad, cuánta dignidad. Lo único malo es que suele dejar a los pies de los caballos a la pobre Elisabeth Duval, que era como, tú no tienes la dignidad de Maestre y sí que vas a ir por 4 perras a Valencia, tal. Yo, para empezar, me llama la atención que no sé cuántos eran valencianos. Por lo menos Toni Cantó es valenciano. Pero, digo, tenéis que buscar, hasta donde yo sé, María Claver está en Madrid, Elisabeth está en Madrid, Pilar Los Santos está en Madrid, con lo cual digo, ¿os habéis tenido que llamar a tertulianos de Madrid para hacer una tertulia en Canal Nou? Dices, ya para empezar, o sea, al margen del sesgo, digo, es curioso que Valencia, eso ya lo hacían en la época de Zaplana y de Camps, que sacaban a los tertulianos a Julián Lago y tal, y sacaban a la gente de Madrid para... Entonces, no sé qué le parece el 3 contra 1. Sí le tengo que decir una cosa, que Elisabeth Duval me parece que estuvo bien. Por lo que decía antes de Garea y Esther Palomera, no buscó remangarse y tal. Esperaba su turno pacientemente. Sí dijo alguna vez como, bueno, aquí veo a mujeres de derecha diciendo lo que es el feminismo. Y era, digamos, la única que defendía un feminismo diferente al que defendían el resto de la mesa. Porque el resto, Elisa Beni, María Claver y la presidenta de OK Diario, eran todos pues, a criticar el feminismo radical, lo que está haciendo no es auténticamente feminismo, el feminismo auténtico no es eso, tal. Bueno, entonces le pregunto qué le parece la idea de Toni Cantó con la tertulia 3 contra 1 y si se equivocó Elisabeth Duval yendo. Bueno, primero de todo es que estaba revisando a ver dónde había nacido todo el mundo. En el caso de Pilar Los Santos, ha nacido en Murcia. Estaba viendo que Elisa Beni en Logroño, Elisabeth Duval en Alcalá de Henares. Bueno, en fin. Sí, Antonio Maestre, que le habían invitado, no sé dónde es, pero que llama la atención que no tiraran de cantera valenciana. Si ya haces un programa de acción pública valenciana, no tienes, pues no sé, llama a la gente del Levante y de las provincias, de los periódicos de allí, ¿no? Pero bueno, cosa curiosa. Yo, vamos a ver, tengo un pensamiento, pero a lo mejor me equivoco. La sensación que tengo es que por parte de Toni Cantó, el invitar a Antonio Maestre y a Elisabeth Duval son dos perfiles muy particulares y le explico por qué. Antonio Maestre es un perfil, es una persona que salta mucho y que con esa forma de saltar es capaz de dejarse en evidencia fácilmente. Vale, entonces yo creo que es lo que se busca mucho en estos casos. Cuando es 1 contra 1, bueno, puede pasar más desapercibido, puede parecer un duelo más igualado, pero si tú metes a 3 personas que van juntas con una misma idea contra alguien de la idea opuesta y que encima es bastante
no quiero decir palabras faltonas, pero entiéndame lo que voy a decir, pero bastante vehemente, un poco bocazas, etcétera, pues puedes tener éxito asegurado. Creo que la invitación a Elisabeth Duval, siendo una persona culta, la plantean como que ¿qué años tiene Elisabeth Duval? 25 años. Es muy joven, es muy jovencita, ¿eh? Sí, sí, pues creo que es un ataque desigual. Van a por una persona pues más joven, ellos son más experimentados y creo que la ven como una rival asequible. Aparte, el hecho también pues, de que sea pues una mujer transexual, etcétera, pues es una forma de identificarla mucho más como, desde mi punto de vista, que tiene más de 30. Joder, pues fíjese, no lo sabía. Pues le echaba menos, mira, es de nuestra quinta. Pero fíjese usted, ¿qué pasa? También puedo quitarme años, ¿no? Hacen todas las folclóricas. Bueno, No, tiene 25 años, nació en el 2000, tiene 25 años, que no tiene más de 30, 25 años, lo que yo he dicho. Yo digo, a favor del programa de Toni Cantó, que se mantuvieron las formas, no hubo, digamos, momento espectáculo. En contra, si lo que el señor Toni Cantó pretendía, invitando a Antonio Maestre, que dijo que no, o a Elisabeth Duval, que dijo que sí, era demostrar que el programa iba a ser plural, la clave no es llamar a tertulianos famosos de Madrid, como dices, la clave es el tema que trates, porque resulta que quizá ha olvidado que en Valencia acaba de pasar algo que quizá daría pie a una tertulia, que es que ha dimitido un presidente. Si tú eres el programa y hablas del tema Amazon, si lo haces bien y traes a gente detractora y a gente favorable si quiere, que recordar que hace poco acaba de entrevistar la Sexta a Salomé Pradas, la consejera de la que hablamos aquí, que andan, claro, ya están pensando en su defensa. Entonces ya están pensando en decir, no, fue él. Es un tema que si tratas, es muy difícil que tú digas, qué programa más pelota, si tratas un tema que sabes que al Partido Popular no le va a hacer gracia que trates, salvo que a lo mejor no puedes tratar ese tema. Y entonces digo, bueno, vale, pues entonces es como si Telemadrid dedicara un programa al tema de los fallecidos en las residencias, ¿no? Si Telemadrid quisiera demostrar que no depende de Ayuso, tendría que dar un programa a eso y traer a alguien para defender a la comunidad, pero también a gente de los portavoces de esos. Hubo un segundo programa, por cierto, y lo curioso del segundo programa fue en un tema muy genérico que por lo tanto no perjudicaba nada al gobierno valenciano porque era el tema del rey emérito y la verdad fueron todos a machacar al rey emérito porque ahí estaba Ana Pardo de Vera, que es anti-Borbón a más no poder, Lardíez, que no es anti-Borbón, pero ahora está muy anti-Borbón porque ha escrito un libro sobre el escándalo del rey emérito, un monárquico de toda la vida que era Pezarena, y quién era el cuarto que estaba por ahí, ya no me acuerdo. Ya había 4. No, pero vamos, era un tema, ya digo, de todos. Una del corazón, una periodista del corazón de estas, pero no me acuerdo, una de las típicas, una de las que está en la mesa de Ana Rosa, no me acuerdo el nombre. Una de las clásicas que había. ¿No? Pero lo original es que era como diálogo tranquilo. Espera, tiempo de polémica. Y entonces aparecía una silla colocada delante con dos tipos cara a cara que yo llegué a pensarme que eran actores que tenían, venga, 2 minutos para zurrarse, cuerpo a cuerpo. Y empezaron a discutir sobre el tema de la monarquía. Pero un señor que era como el monárquico, que no sé quién era, y una señorita que decían que era de Esquerra Republicana del País Valenciano, hablando ella en valenciano y él en castellano. Ya al tiempo, sigamos con el coloquio. Eso no es democracia. Comencem por ahí. Forma parte justamente de una continuidad histórica. En los últimos 700 años, España, 650, ha tenido monarquías. Por lo tanto, la legitimidad histórica, no la institucional solo actual, que le da la ley de reforma política del 78 y el hecho de cómo se hace una transición. La legitimidad histórica es total, pero de la actual más todavía, porque la monarquía aporta, por un lado, Julia, estabilidad política institucional absoluta. Pero un segundo. Ha sido el 4º país con una transición pacífica más importante según el índice de paz global. Punto 1. Un segundo. Acabo. Julia, por favor, escucha esto. En el pueblo. Y un referéndum. Y todo legal. Todo es completamente legítimo. Estado absolutamente. Pero tú las elegiste. Es que esa es la ventaja, que no hay por qué votar a la jefatura del Estado si tienes una monarquía parlamentaria. Votamos al presidente del gobierno, que es quien gobierna. El cap del Estado, como dices tú, representa al país. Del no concepto gobierna, de democracia. El concepto de democracia. La democracia es el sistema de elegir a nuestros líderes elegirnos al esquina volen que siga, ¿no? El sistema. Si fuera distinto, pero España, como he dicho antes, de 700 años, 650, tornem a anar a la democracia. Sigan con el serio, bla, bla, bla. Y en un momento, otra vez, venga, volvamos otra vez. Tiempo de la polémica. Entonces, era como, has visto un coloquio elegante, de gente muy hablando, y ahora que veas 2 minutos, que era 2 minutos,
de dos tipos en un tono vehemente. Una en valenciano y otro en castellano. Y está, tiempo, sigamos. Es la única original que vi en el segundo que no estuvo en el primero. Como cosa que añadieron y que no sé qué. Yo lo vi, digo, primero pensé, digo, que es como un gag de humor. Digo, no, que son en serio, que deben ser, yo perdón, no los conocía. Estos sí deben ser de allí, supongo. Uno muy conservador y una muy progresista, zurrándose un poco, sin pasarse, porque con argumentos, pero 2 minutos. Y ocurrió varias veces y digo, ¿qué cosa? Esto ya se inventó. Esto, fútbol es fútbol, cuando lo presentaba, no sé si era Javier Reyero entonces o ya era José María del Toro, tenía un momento en el que cortaban los resúmenes y todo y traían a Roncero y a Manolete y los ponían a pelear sobre algo. Pues sí, eso, sí. Claro, son amigos y tal, y aparte, a ver, es un tema ligero, es fútbol, pero claro, aquí que estés hablando de un tema serio y saques esto ya me parece una cosa, no sé. También le digo una cosa, justamente se habla del tema de Borbones y monarquía, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ahora mismo en este momento no supone una preocupación para nadie, ¿me entiendes? O sea, es curioso porque ambos programas tratan temas polémicos, pero que no estén de modas, como pasados de moda. Como si fuéramos nosotros, ¿no? Que tratamos temas polémicos pasados de moda, temas de otro tiempo, a lo mejor. Pero es la realidad. O sea, y ahora mismo hay temas muy importantes que comentar, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. El tema es que, evidentemente, pues no conviene. Si te pones a hablar de la corrupción del PSOE, pierdes ese halo de objetividad. Si te pones a hablar de Mazón, de la Dana y de su madre... Han hablado en el primero feminismo, en el segundo Borbones. Ha sido lo que dos cosas que han hablado. Lo siguiente van a hablar, yo qué sé, de nazis en las calles o de, no sé, o de los ciclistas o qué quiere que le diga, o de Venezuela, a lo mejor, no sé. Piense algún tema ahora del que no se hable. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero yo digo, si querían hacer un programa demostrando que Toni Cantó que ha cambiado y que no es un guiñol del PP, insisto, es tan fácil como ¿por qué no estrenas el programa con una entrevista a los portavoces de la oposición? O sea, no sé qué Baldoví lleva, a lo mejor no hubiera querido ir, porque Baldoví ha dicho, yo paso a ir, pero si no, alguien. Pero si tú estrenas el programa con una entrevista a Baldoví y ves que la entrevista no es una encerrona, sino que es para que exponga el programa de Compromís y que le diga que le parece fatal el gobierno nuevo de Pérez Llorca y tal, pues eso da cierta credibilidad al programa. Pero no sé por qué a las televisiones públicas autonómicas del PP les cuesta mucho llamar a la gente de la oposición. Llevo esperando a que entre nadie entrevisten a los portavoces de la oposición bastante tiempo, pero bueno. En fin, está en su mano, pero la realidad es que no les está interesando ser un programa objetivo realmente y, como decimos, los nichos venden. Los nichos venden. Lo que pasa es que me sorprende que lo intenten disfrazar de programa objetivo o de algo distinto a lo que estamos viendo. Cantó, si lo ves, está como más tranquilito, no es el Cantó de 7NN. Este Cantó intentaba ser como muy equilibrado y tal. Lo que pasa es que, claro, cuando tiene su perfil, no sé si ayuda aunque intentes ponerte ahora en plan equidistante. Esto es como cuando Edu Aguirre sustituye en el Chiringuito a Pedrerol y es moderador, ¿no? Y intenta ser equidistante, pero le cuesta un poco. Bueno, también le cuesta a Pedrerol directamente, no pasa nada. Señor Real, siempre un placer. El superhéroe Maya se come a los niños, extrae el corazón de sus cuerpitos, siempre con buenas intenciones. Es de izquierdas. Maya, sacrifica humanos por diversión.